Buenas tardes a todos. Hoy tengo a dos invitadas conmigo muy importantes y muy especiales, además gente con quien tengo la fortuna de convivir frecuentemente. Las dos son expertas en salud emocional y están aquí para platicar con nosotros brevemente sobre temas muy interesantes ahora que estamos atravesando un momento complicado. Les voy a hablar un poco de ellas y después vamos a empezar con una serie de preguntas, la mayoría enviadas por ustedes, y vamos a intentar dar respuesta esperando que después se pongan en contacto también con ellas en sus diferentes canales y medios si tienen más dudas o comentarios. Julissa es psicóloga clínica, ya la mayoría de ustedes la conoce, ella vive con diabetes tipo 1 y es una de las caras nuevas de la comunidad de diabetes en línea en México. Ella es además una de las primeras colaboradoras de Beyond Type 1 en español, gracias Julissa. Y en palabras de ella misma, ella quiere utilizar las redes sociales para compartir con otros su experiencia y ayudarnos a aprender a través de ella. Erika tiene muchos años viviendo con diabetes, 20 años viviendo con diabetes, y ella es también psicóloga, se especializó en terapia cognitivo-conductual, conductual contextual y sistémica, todo eso. Es educadora en diabetes y trabaja con la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México. Ella es una de las caras detrás de Tonali, de los famosos campamentos para niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Y ella tiene siempre el objetivo de ayudar a todos cuando se pueda, como alguna vez ella recibió ayuda de otras personas. Gracias a las dos por aceptar esta invitación improvisada y veloz. Gracias a ti. Les voy a Mm, empezar a hacer unas preguntas. Son preguntas que envió la comunidad. Primero, Eri, una pregunta para ti. ¿Sentir miedo es lo que esperamos ahora con este tema de coronavirus, especialmente si vivimos con diabetes? Pues sí, yo diría que sí. Entendamos que con la llegada del COVID-19, pues nos desata una crisis y conforme avanzan más días podemos comenzar a sentir no solo miedo, sino también cansancio, agotamiento, frustración, problemas para dormir, problemas para comer. Podemos empezar a tener más ganas de comer, ansiedad, agotamiento, estrés, y nuestra mente hace algo que es pensar, pensar, pensar y pensar cómo vamos a resolver esta situación. Cuando vivimos con diabetes tipo 1 es común que tengamos como miedo o preocupación por cosas que nos pueden pasar en un futuro, por cómo resolver cada día lo que nos está pasando y por lo que nos pudiera llegar a pasar. Entonces, cuando pasa un escenario así como el coronavirus, pues nos hace pensar, ¿y ahora cómo resuelvo mi diabetes y si además tengo el coronavirus? Entonces sí, el miedo no es la principal, pero es una de las múltiples emociones que podemos sentir, y es que podemos tener miedo a ser testigos de que alguien de nuestra familia también se enferme, a fracasar nosotros para enfrentar esta situación, preocupación ante la posibilidad de tomar decisiones equivocadas, ¿no? ¿Qué tal que me contagio y no lo manejo bien? ¿Qué pasa si no voy a trabajar? Empezamos a tener preocupaciones económicas también por estar en home office o por quedarnos sin trabajo porque ahora tenemos que estar en aislamiento. ¿O qué pasa si me hospitalizan o hospitalizan a un familiar? Entonces, pues si de por sí la diabetes es una carga, situaciones externas de crisis como esta nos ocasiona múltiples emociones y pensamientos. Y es que ya platicábamos un poquito fuera de línea que parte también de lo importante en estos momentos en los que todos estamos preocupados es darnos permiso de sentir diferentes emociones, como dijo Erika, y de ver la manera en la que no interrumpamos nuestra rutina para el manejo de la diabetes tipo 1, aunque parece tarea titánica no interrumpir nuestra rutina y no modificarla, pues evidentemente este no es un escenario al que estamos habituados, se va a modificar, pero intentar continuar con nuestro manejo para que, como dice Eri, además de estar preocupados por un tema de una pandemia que todavía no acabamos de conocer y de aprender de ella, además sumar a eso nuestro manejo glucémico, pues podría ser complicado. Julisa, en ese sentido, ¿qué estrategias, dos estrategias para trabajar el miedo? Pues una de mis favoritas, y creo que va totalmente muy bien justo después de lo que acaba de comentar Eri, es la agilidad emocional. La agilidad emocional lo que pretende es que no juzguemos las emociones,
Como dijo, o sea, mencionó muchísimas emociones y eso está buenísimo porque el primer paso sería reconocer la emoción, ¿no? O sea, esta sensación de como siento algo aquí, no sé, como esa angustia, esa ansiedad, ese estrés, o sea, cansancio, poder identificar primero la emoción y una vez que la hemos identificado, pues no juzgarla de antemano, ¿no? O sea, solamente observarla, verla y fluir con ella. Las emociones son como avisos, ¿no? O sea, son como, nos están dejando saber cómo está respondiendo o cómo estamos procesando internamente a nuestro contexto y a la situación que está pasando. Claramente, literal, esto es una pandemia, ¿no? Y si estamos hablando en particular en la comunidad de personas que vivimos con diabetes tipo 1, incluso es algo que hasta se bromeaba mucho en la comunidad, ¿no? De qué haríamos en un apocalipsis zombie. No, pues yo correría a la fábrica de insulina y me meto a vivir ahí. Y, o sea, todo este tema de saber de cómo, pues, tenemos estos factores de riesgo extras que siempre de alguna forma tenemos conscientes, algunos podemos vivir en negación, otros sí los podemos tener muy presentes todos los días, pero no dejan de ser una realidad. Entonces, la primera, reconocer la emoción, no juzgarla y en segunda, evaluar desde ese lugar de no juicio si debemos de tomar alguna acción o si solamente debemos de decir, ok, o sea, es absolutamente normal que esté experimentando este estado emocional por lo que estamos viviendo y pues fluir con ello. Saber, por ejemplo, que cada día va a ser diferente, saber que nada va a ser para siempre y, o sea, estar evolucionando en ese sentido ágilmente hacia lo que calificamos como emociones positivas o emociones negativas, que pues ojalá este espacio forzoso de retraimiento que estamos viviendo pues nos ayude a dejar de juzgar esas emociones, porque todas responden a algo. O sea, es absolutamente normal que respondamos de forma como con miedo, como con ansiedad, como con, o sea, pues porque son situaciones que nunca habíamos experimentado, donde realmente estamos viendo un peligro inminente, ¿no? Entonces, nuestra mente y nuestro cerebro está diseñado para protegernos y una forma de protegernos es mostrándonos estas emociones. Oye, dijiste algo bien interesante, el tema de no juzgar. Hay que recordar que la mayoría de las emociones padres y las no tan padres, las que estamos sintiendo ahorita, las que sentimos ayer que estábamos en un mundo sin pandemias, pueden generar cierto impacto en nuestros niveles de glucosa en sangre. Especialmente el miedo y el estrés van a tener un efecto elevando nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, seamos muy pacientes con nosotros mismos e intentemos, además de no juzgar la emoción, no juzgar nuestros valores glucémicos, no juzguemos nuestros números ahorita y reconozcamos a lo mejor en voz alta incluso que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para tener nuestra glucosa y nuestra diabetes dentro de lo que consideraríamos un buen manejo para poder pasar por esto más rápido y de manera menos acelerada. Para algunos de nosotros no vivir acelerados es prácticamente imposible, ya nacimos acelerados, pero no juzgar nuestra glucosa. Hace rato a alguna de ustedes les decía yo, hoy mi glucosa se ha comportado muy mal, a Julisa. Hoy mi glucosa se ha comportado horrible, pero entiendo que estoy bajo una situación de estrés a la que no estaba acostumbrada. Mi rutina se está modificando y es momento en el que yo puedo entonces, en vez de juzgar, de, ay, Mariana, qué mal trabajo estoy haciendo, en vez de juzgar, a lo mejor reevaluar y reagendar y reorganizar mi día, mi jornada, mi manejo glucémico, mi alimentación y todas esas cosas. ¿Cómo le recomendarías o qué le recomendarías tú a la gente sobre el uso de redes sociales en estos momentos? Creo que el tema de redes sociales ahorita es uno que se venía hablando demasiado desde hace tiempo de cómo pueden ser un arma de doble filo, para bien y para mal, cómo tienen como este potencial, pero ahorita, justo en esta situación de crisis, pues lo estamos viendo muy exponenciado, ¿no? Entonces, son muy bien utilizadas cuando usamos referencias de fuentes oficiales, de fuentes confiables, cuando estamos haciéndolo de forma muy selectiva y responsable y sobre todo cuando no estamos todo el tiempo saturándonos, ¿no? O sea, lamentable o afortunadamente, el hilo de noticias en este momento de nuestra vida es 24/7, porque cuando no es del país donde estamos, es del otro país, ahorita estamos conectados y podemos saber en tiempo real qué está sucediendo en la otra esquina del mundo. Entonces, si saben de antemano que ustedes son personas que
este tipo de información o este flujo continuo de información les afecta más, los pone más tensos, los estresa mucho más, es muy preferible que se limiten a estar viendo ese contenido. De preferencia, casi evitarlo. O sea, sí tenemos que estar informados, sí es parte de nuestra responsabilidad, pero por ejemplo podemos usar fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, o sea, páginas así, instancias establecidas muy rigurosas con sus fuentes y con sus comunicados, que sí están dando actualizaciones diarias, pero pues son como los datos fríos, ¿no? Alejarnos un poco del tono amarillista que puede tener mucho del periodismo, porque, o también alejarnos incluso de imágenes y videos que puedan cooperar a nada más estar exacerbando los episodios de ansiedad que podamos estar viviendo. Entonces creo que básicamente como esos dos consejos, cuidar mucho la fuente y por ejemplo en WhatsApp si ven que la familia está, no es que, o sea, creo que todos hemos recibido el audio de, no, es que esta persona en verdad sí está viendo ahí cómo hay 485 mil millones de muertos y no sé, o sea, no hacer caso a esas cadenas, por favor no replicar esas cadenas. Incluso podemos silenciarlo y dejar nada más, o sea, los grupos, no les digo que se salgan, no les digo que, porque en este distanciamiento social es importante que no haya distanciamiento emocional y que sí estemos al pendiente y cercanos de nuestros familiares y de las personas que nos importan, porque aparte por salud mental lo necesitamos. Si no podemos tener este contacto físico, al menos que sea el psicológico y el social, ¿no? Pero si aún así, pues si la tía, la abuelita les está mandando la cadena del señor en Cuba que vio el hospital, pues mejor decirle, ¿sabes qué, abuelita? Mira, o sea, por hoy no vamos a discutir ese tema, ¿no? Acá está el comunicado oficial de la única fuente en la que yo confío, de estas 3 fuentes, y con eso es más que suficiente, ¿no? Ya tuve mi dosis del día, basta. Y de hecho, algunos platicábamos en la mañana que quienes tenemos adolescentes en casa, por ejemplo, estábamos optando por limitar la búsqueda de información relacionada con coronavirus en las redes sociales, precisamente pensando en qué tipo de información nosotros también transmitirles a ellos. Entonces, algunos lo que hemos optado por hacer es solo destinar cierto número de minutos, antes eran horas tal vez, pero ahora son minutos, a las redes sociales y solo buscar en fuentes muy específicas como las que menciona Julissa. Además hay que recordar que dependiendo de la edad de nuestros hijos serán las fuentes que puedan consultar y muchas veces los noticieros en las mañanas pueden ser una buena opción si los revisamos primero y sabemos elegirlas bien, porque no todos los canales están transmitiendo información que sea adecuada para todos los rangos de edad y todas las diferentes personas, con todas las diferentes variables que tenemos, que constituyen a la vez nuestra personalidad. Entonces, ser muy específicos y muy cuidadosos en las fuentes que utilizamos. Tal vez utilizar fuentes en estos momentos que nos lleven a otro tipo de lectura. Hay páginas donde nos sugieren actividades, hay otras páginas donde se sugieren actividades de meditación, clases de yoga, un chorro de cosas que podemos consultar, aprovechando además que estamos todos guardados en casa. ¿Qué tipo de lectura o actividad le recomendarías a los niños o adolescentes con diabetes tipo 1? Aquí voy a citar a un chico, seguramente muchos en la comunidad lo conocen y ha colaborado con Beyond Type 1, su proyecto se llama Diabetes a Tiras, y tiene unas tiras increíbles que, o sea, reflejan situaciones cotidianas de los que vivimos con diabetes tipo 1, y justo hizo como varias de sus tiras para poder imprimirlas como hojas de colorear, ¿no? Entonces, creo que esa es la ventaja que tenemos ahorita, que bueno, si acaso tenemos una impresora, o bueno, podemos, o sea, que una de la mini salida que tengamos sea imprimir algo o alguna forma de estas, o si no, también hay para poder hacerlo en tabletas, o sea, como el colorearlo en tabletas, estas aplicaciones que son como mandalas. La función de los mandalas, ya sea que los hagamos, aunque sea en digital o aunque sea físicamente, el diseño que tiene estas figuras concéntricas, efectivamente lo que tratan de generar y a su vez sí generan, es que focalizan toda nuestra atención. O sea, es muy difícil estar coloreando eso y estar pensando en mil cosas. Entonces, procurar actividades de esa naturaleza, o sea, situaciones que absorban toda nuestra atención para una connotación positiva. Obviamente, idealmente les diría a todos, hay que ponernos a meditar, pero la forma o la capacidad que tenemos cada quien de meditar pues es muy diferente, pero incluso puede ser un ejercicio de respiración, de tomarnos, o sea, nos sentamos en un lugar con la espalda erguida y hacer 10 respiraciones profundas conscientes, aunque sea esos momentos pequeñitos,
Hay aplicaciones también para esto, hay aplicaciones que nos ayudan a nivelar como el ritmo de respiración, hay aplicaciones que nos ayudan para el tema de meditar, hay gratuitas, o sea, no es el tema de que el costo, creo que tenemos la ventaja de si tenemos conexión a internet, también hay muchísimos videos en internet de meditaciones guiadas o música así, y también incluso para los adolescentes y niños en casa, pues aprovechar el tema de quemar energía, ¿no? O sea, también está padrísimo porque hay muchos ejercicios funcionales que podemos hacer con el mismo peso del cuerpo, o sea, no necesitamos salir al gimnasio y tener todo el equipo ni toda la parafernalia ahí de pelotas y ligas y tal, sino simplemente hacer ciertas actividades creativas. Y lo más bonito de todo es que no nos tenemos que poner creativos nosotros solos, ¿no? Sino andan circulando en redes de que puedes poner al niño a hacer esto, puedes poner, o sea, aprovechar también incluso para aprender alguna habilidad. Hay aplicaciones para aprender idiomas como Duolingo, o sea, también es una excelente forma. Cualquier cosa recreativa que ocupe nuestra atención, que sea constructiva, que nos aleje de cualquier tema clínico y que también físicamente nos absorba o nos requiere energía para poder no estar, o sea, disminuir la ansiedad y disminuir el nivel de energía y que podamos dormir cansados, ¿no? Porque si solo vamos a estar así viendo Netflix y tirados, pues vamos a empezar un poquito en este ciclo vicioso de no poder dormir bien porque pues ya estuvimos todo el día letargados y ahí es donde se empieza a incrementar como el tema de, o sea, no descanso bien, no duermo bien, empiezo a comer mal. Entonces también ser muy cuidadosos con eso, ¿no? El tema de la alimentación, pues que sea lo más natural y la mejor opción posible. Me queda claro que hay personas a las que se les está limitando este tema, pero elegir lo mejor posible, solo eso. O sea, ni siquiera le ponemos moño. Ya platicábamos que en algunos niños pequeños, a través del juego, es que también podemos lograr identificar cuáles son sus miedos y cuáles son las dudas que tienen sobre también este tema del virus. Con niños muy pequeños, sobre todo, simplemente jugar con figurillas nos va a poder poner en una situación en la que podamos interactuar con ellos y a lo mejor investigar de, oye, amigo, ¿qué piensas? Y entonces establecer una dinámica y un diálogo para que nosotros podamos identificar qué exactamente necesitan tal vez que en estos momentos les expliquemos. Vamos a compartir los links de todas las aplicaciones que Julissa comentó y algunos otros links que nos han hecho llegar a quienes tenemos niños que ya están estudiando desde casa con actividades. Hay cosas muy sencillas como retos de Lego, casi todos tenemos figuras de Lego, los que tenemos hijos. Hay el tema de los mandalas y muchas otras actividades. Eri, bienvenida otra vez. Gracias. Mi Espero poder seguir aquí. La pregunta más importante, te ves perfecta, era ¿cuándo reconocemos, cómo sabemos y cómo reconocemos que es momento de pedir ayuda a un experto de la salud emocional? Específicamente hablando de la pandemia. Bueno, yo les diría que es momento de pedir ayuda cuando nos sentimos en colapso. Sentirnos en colapso es tener una acumulación de justamente estas preocupaciones, miedos, angustias, sumadas a nuestros propios temas de salud, a lo que tengo que gastar de mi diabetes, a mis temas económicos, a mis hijos, a todo lo emocional, social, financiero, de salud. Toda esa carga junta hace un colapso. Y un colapso es sentir que no lo estoy pudiendo manejar y que no puedo hacer ninguna actividad como la hacía antes. Si estamos en ese punto, yo les diría, pidan ayuda. Habemos profesionales pues dispuestos a ayudar y a tener varias recomendaciones en este tema. Es justo la respuesta que necesitábamos. Julissa, el experto en salud emocional, y después es la misma pregunta que le voy a hacer a Eri, ¿el experto en salud emocional ahorita tiene miedo? Claro que sí. Como comentamos en la primera parte de esta agilidad emocional de primero reconocerlo, pues sí, ¿no? O sea, incluso, o sea, les comparto transparentemente, o sea, el tema de mi ingreso está totalmente ligado al poder asistir a mi consultorio. Obviamente estamos o no en población de riesgo, tengo pacientes que son población de riesgo, por lo cual pues se ha optado por descontinuar la terapia y entonces es como pareciera que empieza como a acumularse este tema, ¿no? O sea, el ser profesionales de la salud emocional no nos exenta bajo ninguna circunstancia de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo. Quizás lo único
a favor que tenemos es el tema de pues tener más herramientas, ¿no? Tener un léxico emocional más amplio y poder distinguirlo quizás antes del colapso, como comentó Eri, ¿no? Porque pues también es este tema de ponernos un poquito más proactivos en lugar de la preocupación, o sea, creo que está mucho de la lección y en días pasados lo platicábamos las tres, o sea, es también como el título de Milan Kundera de la insoportable levedad del ser, o sea, el tema de también asumir como, pues, hasta dónde podemos hacer algo y llegar a ese punto de decir, va, o sea, a partir de aquí realmente no depende de mí y eso no está mal, ¿no? O sea, es la condición que tenemos como humanos, creo que si acaso en un espectro mucho más grande, pues esa es quizás la lección, ¿no? Entender como que la vida siempre ha sido así, o sea, solo ahorita es más evidente, pero la vida siempre es así de inesperada, de sorpresiva, de caótica, de armoniosa, como nosotros queramos hacerla. Entonces, pues solamente esta situación lo está evidenciando, pero la realidad es que siempre vivimos así. Creemos que hay como este status quo precioso, pero pues tenemos que aprender a convivir con esta frustración, ¿no? Tenemos que poder aprender a navegar en estas cosas y nadie se nos pide que lo hagamos así como campeones y que no nos quejemos y que no queramos llorar en un momento, pero solamente que sigamos avanzando, así, mientras nos sigamos moviendo, como sea. Eri, a los papás de los niños que viven con diabetes, independientemente del tema diabetes, ¿qué podemos hacer para explicar de manera pausada y relajada algo tan complicado como una pandemia, sin además transmitirles o sin intentar transmitirles el miedo que nosotros tenemos como adultos? Pues bueno, yo soy muy a favor y en pro de explicar las cosas como son, obviamente manteniendo la calma. Así como cuando vamos en un vuelo y nos dicen, si hay alguna crisis, primero atiéndete a ti mismo y luego atiende al menor. Por ejemplo, ponte la mascarilla tú primero y luego atiende al menor. Mis recomendaciones para los padres serían justamente esto. Céntrate en las actividades de autocuidado primero para ti. Si estás en aislamiento y necesitas hacer home office, trabajar en casa, haz un espacio que sea agradable, que le entre luz, ponle plantitas, concéntrate con tu calma en ese momento para trabajar, intenta comer bien, descansar, dormir bien, retomar las actividades poco a poco de lo que vayas haciendo, tener una rutina organizada con calma para después poder también explicarle a tu niño, a tu hijo y decirle, estamos haciendo un cambio por nuestra salud, está sucediendo un tema que se llama coronavirus, donde tenemos que cuidar nuestra salud y para cuidar nuestra salud haremos actividades en casa organizadas. Y para eso hay múltiples recomendaciones que ya compartieron algunas, pero hay muchas páginas donde recomiendan desde armar rompecabezas, hacer una piscina en casa, hacer juegos entre familia, compartir. Es un momento también para escucharnos, para escuchar a la familia, para observarnos un poco más y desconectarnos un poco de esta rutina de prisa, de urgencia, de tráfico en la que vivimos. Simplemente coméntalo con tu hijo así como es, pero desde un lugar de calma. Estamos muy acostumbrados a ver los medios de comunicación, las redes, las noticias y estar, pues como hablábamos al principio, con muchas emociones, entre ellas miedo. Y no es que las emociones sean malas, pero cuando toman el control de nosotros, entonces nos estamos dejando guiar en todas nuestras acciones por la emoción, como por ejemplo miedo, y no tanto por la calma y por una resolución de problemas que sea mejor. Entonces yo les diría, primero cuídense a ustedes mismos y comuniquen de manera clara, organizada y con seguridad. Y por otro lado, conozcan sus límites. Si están detectando que esta situación los rebasa una vez más, que no saben cómo comunicarlo, que no saben qué actividad hacer, pues aquí les vamos a dejar algunas recomendaciones, pero pidan ayuda a un familiar, díganle a su pareja que se dividan responsabilidades,
acérquense a algunas redes, algunas cuentas de Instagram. Están haciendo, por ejemplo, gratuito, diario a las 11 de la mañana, meditaciones para papás, meditaciones también para niños, ejercicios de dibujo, de arte. Entonces, pidan ayuda, busquen recomendaciones y comuniquen con claridad. No hay por qué esconder. Así como las emociones, cuando las escondemos por intentar estar felices o estar tranquilos y escondemos nuestra ansiedad o escondemos nuestro miedo, al momento de salir sale más grande o como un ataque quizá, ¿no? De pánico, como algo muy intenso. Yo les diría, no lo eviten, úsenlo como decía por ahí Mariana en una de nuestras conversaciones. Hay que utilizar estas emociones, hay que hablar de ellas, hay que decir por qué estamos tomando estas medidas y comunicarlo con claridad, pero sin esconder lo que está pasando. Esconderlo no es algo que nos ayuda. Y recordarle a la gente que sabemos que estamos un poco más preocupados que el resto de la gente porque tenemos además que manejar una condición compleja como la diabetes tipo 1 que involucra también el manejo de emociones, que involucra una serie de actividades rutinarias y no cumplir con esta rutina también nos somete un poco bajo estrés, pero recordar que no estamos solos, que somos muchas personas que vivimos con diabetes, somos muchos los que estamos preocupados y muchos los que vamos a intentar ocuparnos más que preocuparnos, entonces sepan que pueden buscar ayuda en cualquiera de los canales de todo el trabajo que hace la Comunidad Mexicana de Diabetes y el trabajo que hace Erika, a mí me parece excepcional y seguramente aunque no podamos ir a Tonali presencialmente, algo se les va a ocurrir, así que estén muy al pendiente sobre toda la información que tengan para compartirnos y las redes sociales de Culisa. También consulten con ella, es experta también en salud emocional y siempre tiene cosas padres y divertidas para contarnos y también para distraernos. Y no se olviden siempre de ver un buen meme. Los memes pueden ser los grandes salvadores. Reírnos nos puede ayudar en estos momentos. Y ahorita que es el perro de Erika, los perros también son buenos compañeros en momentos de crisis. Claro, las mascotitas. Ya. Creo que nada más para agregar a lo que dijeron de comunicarle a los pequeños, creo que también es un súper buen momento para decirles que al estarse cuidando ellos, o sea, al estarnos cuidando nosotros, o sea, estando en este aislamiento o distanciamiento social, estamos cuidando a la comunidad para que también tenga como este sentido de utilidad, ¿no? O sea, que no solo es, o sea, estamos viendo por nosotros, sino, ¿sabes qué? Al nosotros ser responsables estamos cuidando a los demás, que creo que es mucho de lo que estamos viendo que estamos viendo como los dos polos, ¿no? Donde están las personas súper lindas generando cooperación, ayuda, actos altruistas muy hermosos y por otro lado los actos egoístas y así. Entonces creo que vale mucho la pena a los pequeños decirle, o sea, con este sacrificio quizás, ¿no? De no poder ir al parque, de no poder ir a la vacación, de no poder hacer esto, estamos ayudando a todo el mundo, ¿no? O sea, realmente tiene un valor y realmente tiene un objetivo que va más allá de nuestras necesidades personales, sino este sentido de comunidad que creo que nos merecemos todos un reconocimiento, porque claro que es muy complejo, o sea, es sentirnos limitados o coartados en nuestra libertad, es complejo. Entonces, pues creo que también merecemos ese reconocimiento de decir, qué padre, o sea, lo estoy haciendo y no solo es por mí, sino es también porque realmente sabemos qué es lo que se necesita para la comunidad y para contener un poco el contagio. Agradecerles a las dos haber aceptado esta invitación con poco tiempo de preparación, pero estoy convencida de que es información que vale mucho la pena y que la gente ha estado pidiendo. Si tú estás viendo este video, vas a poder ver otros videos porque las vamos a volver a invitar y vamos a estar publicando la información en diferentes redes. Si te gusta, mándanos un mensaje para que por favor ellas se sientan presionadas y quieran regresar a que yo les siga haciendo preguntas capciosas sin mucha preparación. Gracias, Eli, y gracias, Julissa. Gracias por la invitación. Bye. Cuídense mucho todos.